precisamente podemos vincular a ese proceso que hablabas de restauratio, de reconquista de España, precisamente cuando adquiere esa esencia como nación histórica, vinculada a esa reconquista, es precisamente lo que argumentan ciertos historiadores o un sector de población para entender que España al final puede ser como una especie de entelequia o algo artificial, ¿no? Como un producto artificial. Por eso yo, bueno, quizá, y vinculado a la segunda pregunta, te hago esa pregunta. ¿Cuál ha sido el rasgo fundamental o los rasgos fundamentales para construir la identidad de España como nación? Bueno, lo primero es decir, ante esta, yo qué sé, ¿cómo llamarlo?, ¿no? Estas pretensiones de que España es una entelequia, de que España no existe. A ver, normalmente los argumentos que se dan son un poco cogidos con pinzas para eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la idea de restauración o de reconquista, muchos la cuestión dice, bueno, como no se restauró el reino visigodo, es que esto es otra cosa, esto no es... Bueno, vamos a ver, en el siglo VI precisamente los romanos, el Imperio Romano Occidente había caído, pero sigue existiendo lo que historiográficamente se conoce como Imperio Bizantino, que en la época nadie llamaba Imperio Bizantino, llamaba el Imperio Romano. Seguía existiendo el Imperio Romano hasta el siglo XV, seguía existiendo el Imperio Romano, y en el siglo VI Justiniano intenta reconquistar Occidente y le llama Renovatio Imperio o Restauratio Imperio. O sea, nadie duda que la idea de Justiniano era restaurar el Imperio Romano, que el Imperio Romano no había caído. Pues lo mismo, o sea, los reyes asturianos y luego los condes de la marca hispánica, todos tienen la idea de somos los herederos de los godos, y esto ya desde Alfonso II de Asturias, eso está ya plenamente expandido. La propia arquitectura asturiana es una continuidad de la arquitectura visigoda. En fin, hay una batalla no solo militar en esa reconquista, sino espiritual e incluso, bueno, cultural, ¿no? A la vez que se está avanzando en el terreno militar, pues se está avanzando culturalmente. Tenemos la obra, por ejemplo, de Beato de Lévana frente a ese intento que surge en Al-Ándalus un poco de los cristianos acercarse al Islam, en fin, evidentemente urdió desde el poder para intentar congraciarlos, que no le salió bien, pero se intentó, ¿no? Entonces, es decir, es únicamente los complejos modernos los que hacen dudar de la existencia de España en esta época, igual que existe Francia. Francia, los francos se establecen en la Galia, y ya se habla de Franquia en esta época. En fin, no es la nación francesa de ahora, evidentemente, o Inglaterra. Es más, España ya tiene una unidad previa a Francia y a Inglaterra, que son naciones muy antiguas, o incluso Italia. Italia no se unifica territorialmente desde el siglo XIX, pero ya en el Renacimiento, vamos, ¿quién duda de que Italia existe en el Renacimiento? ¿Quién duda de que Italia existe incluso en la Edad Media, que los propios romanos constituyen Italia, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de qué es lo que configura a España como nación o qué rasgos tiene, pues a ver, yo diría que la nación española es parte del tronco indoeuropeo, del tronco común indoeuropeo. Entonces, vamos a encontrar los mismos rasgos en España que desde la India hasta Irlanda, ¿no? En todas las naciones que vienen de esa misma raíz común, que es básicamente una concepción heroica de la vida, una cosmovisión celeste, solar, por así decirlo, propia de los pueblos indoeuropeos, desde las migraciones en el sexto milenio antes de Cristo, que le da un sentido trascendental de la existencia. Es decir, frente al mundo neolítico, mucho más, en fin, pues, centrado en otras concepciones telúricas, lunares, matriarcales, pues el mundo indoeuropeo tiene un ideal guerrero que busca la apoteosis, el ascenso a los cielos, ¿no? Esto se ve pues en las diferentes mitologías indoeuropeas, ¿no? España nace de eso, bebe de eso, derivará de eso, ¿no? Este carácter pues está en todos los pueblos que han ido conformando España desde época prerromana. Lo podemos ver en el caso de la Hispania celta, ¿no? Que está muy estudiado además, ¿no? De cómo el ideal celta era admiradísimo por los romanos cuando llegan, de cómo ese ideal trascendental que tienen ellos, los propios íberos también tendrán esa idea, ¿no? De aunque los íberos no son un pueblo indoeuropeo, pero bebe de la misma concepción, y luego eso se integrará, digamos, con la romanización se integrará en esa visión del Imperio Romano, pues como un puente entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, ese ideal trascendental de buscar el cielo, de buscar el heroísmo, la apoteosis, ¿no? Es común a todos los pueblos indoeuropeos.
Dentro de eso, pues España está parte de Europa Occidental y por lo tanto pues tiene un sustrato celto-germánico, ¿no? Romanizado, como toda Europa Occidental. Podríamos decir que el catolicismo y que la lengua latina pues son como el último elemento de romanización. Pero en ese sentido, todos los pueblos de Europa Occidental al final bebemos de esa raíz bárbara, entre comillas, celta y germana, romanizada, ¿no? Y digamos lo que podríamos considerar que es un rasgo característico de España, que la marca históricamente, es el mito de la pérdida y la restauración del reino. O sea, esto es una idea que ya viene desde, o sea, una idea mítica que se ha ido repitiendo a lo largo de nuestra historia, que se fragua históricamente en la Reconquista, es decir, aterriza históricamente en lo que fue la Reconquista, pero es una idea que digamos, viene pues desde los mitos de Hércules en Toledo, ¿no? De construir un reino que luego la leyenda de la cava con Don Rodrigo que lo pierde. O sea, no es solo la Reconquista como proceso histórico, sino la idea mental del reino ha sido perdido, hay que restaurarlo. Que eso es una cosa que marca el carácter español mucho más de lo que podríamos pensar a lo largo de la Edad Media y después, ¿no? Es un impulso muy vitalista. O sea, hay que tener en cuenta que la Edad Media, conforme avanza la Reconquista, en general la Reconquista se va haciendo, pues eso es lo que hemos avanzado, cada línea fronteriza. Y es un poco, para que la gente se haga una idea, lo que vemos en las películas americanas, ¿no? De los pioneros en el oeste, ¿no? Que van avanzando y que tienen esa idea de que el otro lado de la pradera puede estar más verde, ¿no? Pues eso era lo que se sentía en la España medieval. O sea, era generalmente población que se asentaba en tierras ganadas al Islam, órdenes militares y una idea un poco muy de pionero de la frontera, porque siempre era una amenaza constante de que el enemigo podría volver a contraatacar, y ese impulso vital, esa idea de ir más lejos, luego se convierte en el lema nacional, que es plus ultra. La idea del plus ultra es esa idea de ir más lejos que eclosiona cuando se forma el Imperio Español. O sea, llega un momento en el que llegamos a las Torres de Hércules. Las Torres de Hércules en todos los mapas tenían un lema que era non plus ultra, no puedes ir más lejos de aquí, y España llega a América. O sea, la idea de atravesar el mar y de llegar más lejos de donde salen los mapas, de donde había dragones en los mapas, llega España y se establece. Eso es lo que significará el Imperio Español, ¿no? El Imperio Español es cuando la cultura española se desborda por el mundo por ese impulso vitalista, ¿no? Esa idea. Lo han tenido otras naciones europeas, lo han tenido todos los imperios. Yo creo que al final cualquier nación que haya sido poderosa en el mundo ha tenido esa idea, ha tenido eso. Y a España pues le marcó en su propia génesis, porque no es lo mismo que en un momento de tu historia algo haga que tú te desbordes por el mundo, que tu propia formación como nación haya sido impulsada por ese carácter, ¿no? El problema es cuando ese carácter se empieza a perder, pues que empieza a resquebrajarse la propia nación, ¿no?